Buenos días, mi nombre es Carla da Silva, sexto dan en taekwondo, profesora de educación física y entrenadora de preparación física. Actualmente con un doctorado y un magíster en planificación y evaluación educativa con posgrado, y a su vez trabajo con el área de especial sordo y ciego en el área de educación física. Ahora en este momento les voy a presentar un proyecto que se está implementando desde el año 2007 con personas ciegas y sordas. En este caso, en este proyecto de hoy del día es deficientes visuales y ciegos, que estamos tratando de abordar un gran proyecto para implementarse una guía estratégica aplicándola a los deportes de combate. En este caso, el taekwondo. El taekwondo como una estrategia metodológica para el desarrollo de la coordinación motora gruesa y práctica estratégica en los niños y jóvenes con deficiencias visuales o ciegos en la primera etapa y la segunda etapa de educación, en este caso, donde se hizo el muestreo, donde se desarrolló este proyecto, en este caso que es a nivel educativo, por medio de la educación física. Acá les voy a presentar lo que es el contexto y la delimitación del estudio que se realizó en este proyecto. Es importante mostrar que nosotros debemos de arrancar por el sistema educativo. En este caso lo estoy apuntando que el sistema educativo venezolano, porque el proyecto se realiza en Venezuela, ya que yo soy venezolana, ¿no? Pero no solamente en Venezuela, es un sistema educativo, puede ser global y amplio, o sea, puede ser a nivel mundial, ¿ok? Luego del sistema educativo nosotros arrancamos de esta base, ya que normalmente se toma la educación básica o la educación media de personas que no tienen alguna discapacidad, ¿ok? Entonces, luego de eso nosotros abarcamos a lo que es el sistema de educación especial, con lo que clasificamos deficientes visuales ciegos, sordos, con limitaciones de cualquier miembro, con personas con retardo mental, déficit de atención, parálisis cerebral, etc. En este caso vamos a abordar lo que es ciegos y deficientes visuales. Okay. Deficientes visuales y ciegos. Acá en Venezuela se ha trabajado muchísimo lo que es el trabajo de más que todo con capacidades motoras o con capacidades de sistema auditivo, problemas con sistema auditivo, o con sistemas de lo que es ciegos o deficientes visuales, pero en lo que es el goalball. Es un deporte que se da, no sé si lo conocen, es un deporte que se da como el balonmano. Trabaja mucho el desarrollo auditivo. Entonces ese fue uno de los primeros deportes que se desarrollaron acá en Venezuela. No tanto como lo que es el deporte, los deportes de combate. En este caso no se ha evidenciado los deportes de combate para este tipo de deficiencia. ¿Cómo nosotros mostramos o podemos evidenciar el talento de diferentes atletas o de diferentes personas que tengan cualquier cualidad física limitante, bien sea en este caso deficientes visuales? Bueno, yo pienso que la base es por medio de la educación física. La educación y el medio de cómo educarse por medio del deporte. La educación física, nosotros como especialistas, yo como profesor de educación física, me incluyo allí, debemos de tomar el muestreo de esas personas que tienen esas limitaciones. Si son deficientes visuales, si son sordos, si tienen algún miembro o X. Entonces, de allí nosotros podemos buscar ese muestreo y poder empezar a trabajar lo que es el deporte para esos atletas o esos futuros atletas. En este caso yo lo trabajé así, por medio de la educación física. Yo saqué un muestreo de personas, de atletas o niños y jóvenes de que venían desde los 9 años en adelante, y se pudo captar diferentes talentos, ¿ok? Habían personas que tenían, o niños que tenían
dos deficiencias, por ejemplo sordos, y eran deficientes visuales, que pronto iban a perder la vista, o simplemente tenían problemas de retardo mental y tenían a su vez asociado sordera o visual y tenían problemas de dificultad de aprendizaje. O sea, eran muy pocos los niños que tenían una sola deficiencia visual. Ok, luego yo con todo esto me presenté unas interrogantes muy importantes para esta investigación que pude realizar. La primera fue, ¿cómo podría una guía de actividades de taekwondo contribuir al desarrollo de la coordinación motora gruesa en niños y jóvenes con deficiencias visuales o ciegos? Bueno, yo decidí, me paré un día y dije, voy a crear una guía estratégica para cómo desarrollar y mejorar la coordinación motora. La coordinación motora, más bien lo saben, me imagino que muchos lo deben de saber, que la coordinación motora tiene que ver con el movimiento de nuestro cuerpo, el equilibrio de nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo decidí crear una guía para mejorar la coordinación motora, porque por medio de la coordinación motora de nuestro cuerpo, nosotros podemos entrar a cualquier desarrollo de cualquier deporte. Seguidamente, busqué la factibilidad de aplicar esa guía por medio de ejercicios para mejorar esa coordinación motora. Yo implementé diferentes guías y apliqué estrategias que la van a ver más adelante para que ellos desarrollaran por medio del tacto, ¿ok? Tanto de miembros inferiores o miembros superiores, por medio del tacto ellos fueran desarrollando y ubicándose en noción, espacio y tiempo, o sea, en el ambiente donde voy a estar, con noción, espacio y tiempo, cómo desarrollar las actividades deportivas para mejorar nuestras cualidades físicas, en este caso la coordinación motora. Luego me preguntaba cómo podría diagnosticarse el nivel de desarrollo de coordinación motora gruesa en los niños y jóvenes deficientes visuales. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, yo empecé a crear unas guías estratégicas, pero a su vez una guía como especie de encuestas. Empecé encuestas directamente a las personas que eran allegadas a los estudiantes, en este caso deficientes visuales y ciegos, y habían otras dificultades como sordos, como lo expliqué anteriormente, ¿cómo decirle así? Un cuadro superior a lo mejor limitante o inferior limitante. Entonces tenían cosas muy, ¿cómo le explico? Con mucha dificultad y a la vez dos dificultades juntas, pues, o hasta tres. Entonces apliqué ese diagnóstico. Luego, ¿cómo deberías evaluar el plan de actividades en niños y niñas con deficiencia visual y ciega? O sea, ¿cómo se evalúa? Bueno, yo apliqué primero al inicio un pretest, lo que llama un diagnóstico para esa guía, para poder aplicar la guía, que sería el desarrollo. Y al final, después de desarrollo, luego fui para evaluar, apliqué un post-test. O sea, para ver en qué nivel estaban ellos después de las clases que yo le pude desarrollar a ellos para mejorar su coordinación. Busqué la manera de que ellos desarrollaran y mejoraran su movimiento corporal, a lo mejor su equilibrio, sus cualidades físicas. ¿Ok? Como lo dije anteriormente, había muchas personas que no tenían equilibrio, muchos niños que no tenían equilibrio, ni base de sustentación, o sea, se movían, o sea, recuerden que mientras más abierto, tenemos más base de sustentación. Puede ser que ustedes a veces ven una persona pesada, y la persona pesada tiene más equilibrio a veces o más estabilidad que una persona liviana. Que a veces hacemos esto, una persona liviana se va hacia adelante, una persona pesada está ahí constante, en un movimiento constante, o sea, un movimiento constante y le hace así y no se va a ir tan rápido como una persona liviana. Entonces tienen una base de sustentación más fuerte. Igual pasa acá, si las personas no tienen un buen equilibrio, se pierde la base de sustentación. Luego me creé un objetivo general para todo esto.
El objetivo general, fue como lo dije anteriormente, fue diseñar una guía de actividades prácticas en el taekwondo para el desarrollo de la coordinación motora gruesa, bueno, esa coordinación motora, y las actividades estratégicas dirigidas a los niños y jóvenes con deficiencias visuales o ciegos. El objetivo fue diseñar esa guía de actividades para el taekwondo, para mejorar sus cualidades. Esa cualidad es la coordinación motora gruesa. Luego me creé unos objetivos específicos. El primero fue diagnosticar el nivel de desarrollo de la coordinación motora gruesa y actividades estratégicas para niños y jóvenes con deficiencias visuales. Seguidamente, elaborar ese plan. ¿Cómo se elaboró ese plan? Bueno, después de diagnosticar, yo tuve que elaborar un plan de actividades para mejorar esa coordinación motora gruesa. Luego, aplicar ese plan de actividades con estos niños, como lo dije anteriormente, apliqué el plan de actividades, donde apliqué el plan de actividades durante 16 clases, 8 semanas de clases donde se aplicó esa guía de actividades para mejorar esa coordinación de ellos y buscar cuál era el talento, quién era lo que tenían realmente el talento para esta área del taekwondo. Ok, luego se buscó evaluar la efectividad del plan de actividades. Se buscó evaluar el desarrollo, cómo desarrollaron ellos desde el inicio hasta el final, después de un desarrollo, como dije anteriormente, cómo fue la efectividad para ellos. Luego me creé unos referentes donde yo pude, vamos a decir, abordar toda esta investigación, personas que fueron profesores míos de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de acá de Venezuela, que me ayudaron y me apoyaron para este proyecto. Aquí los tienen. Lógicamente, bueno, yo les voy a ir pasando estas láminas para que las tengan y busquen también las guías estratégicas y a su vez estos libros. Luego vienen unas bases teóricas. Estas son las bases, vamos a decirlo así, fundamentadas en la ley. Sin estas bases nosotros bases teóricas, no podemos realizar ningún tipo de investigación. Es la educación motriz, ¿ok? La psicomotricidad, elementos de la psicomotricidad, desarrollo motor, que tiene que ver con la coordinación motora, como le estaba hablando, y el cerebro, nuestro cuerpo, el movimiento, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. Aprendizaje motor, cómo uno puede aprender el desarrollo motor, para mejorar el desarrollo motor. Habilidades y destrezas motrices. Y por último, educación especial en Venezuela. ¿Cómo se veía la educación especial aquí en Venezuela? Por medio del deporte y por medio de la educación. Y las características de los niños con deficiencias visuales y ciegos. ¿Cuáles son sus características o sus cualidades físicas? Y cuáles son sus limitaciones para poder abordar cualquier proyecto, cualquier trabajo de investigación. Luego fuimos con la educación física, luego mezclé la educación física con personas ciegas y deficientes visuales. Luego toqué métodos y técnicas usando la educación física, el área de deficiencia visual, planificación y educación en la modalidad de educación especial. Y luego llegamos a el taekwondo como tal, que es lo que queríamos nosotros. Y el estilo del taekwondo, porque hay muchos estilos de taekwondo, como todos lo sabemos, todos los taekwondistas lo sabemos. Técnica de Seúl, siendo las técnicas coreanas, ¿ok? Y bueno, luego vamos después de abordar todo esto, vamos con los tipos de investigación. Ya con todo esto lo expuesto anteriormente, se pudo dar que era una investigación de campo. ¿Por qué una investigación de campo? Porque yo desarrollé con ellos de forma real, de forma presencial. No simplemente fue una investigación documental. ¿Qué quiere decir investigación de campo? Cuando hay muestreo, cuando hay desarrollo con la persona, con la población.
Luego el diseño fue cuasi experimental. ¿Por qué cuasi experimental? Porque hubo un experimento con ellos y tuvo un inicio, un desarrollo y un cierre. O sea, hubo un inicio, un desarrollo y hubo un resultado final. Aquí pueden ver uno de los niños que se mostró. Él es ciego. Él se llama Anthony Córdoba. ¿Ok? Este niño es totalmente ciego. Perdió su vista a los 2 años de edad. Aquí pueden ver que él está haciendo, mostré algo como por medio del tacto, él puede reconocer lo que está tocando, pues. Ok, acá en este logotipo que tengo acá es el colegio donde yo agarré, o la institución de sordos, la institución de ciegos y deficientes visuales con la que yo trabajé para el desarrollo de esta práctica. Aquí le puedo mostrar una niña que fue practicante también de taekwondo. Ella se llamaba Soraya, se llama Soraya. Deficiente visual, no es deficiente visual, es ciega totalmente. Y aquí está alternando, viéndose que está trabajando la técnica del braille. Esta técnica la apliqué cuando le hice la encuesta de las preguntas cerradas o abiertas que le pude hacer en esa encuesta para buscar un resultado para aplicar la guía. Pueden ver que tuve una práctica con 17 alumnos, ¿ok? Ahí están allí 17 alumnos que yo pude mostrar. Luego, debidamente tuvimos que aplicar los procedimientos de una investigación. Ok, aquí pueden ver. En la fase 1 dice que en el desarrollo se revisó la bibliografía para sustentar ese proyecto. O sea, de dónde yo pude llegar para llegar a esto. ¿Ok? La fase 2, la revisión del marco teórico y la validación de ejecución. Eso quiere decir toda la teoría que yo recogí del muestreo, de la población, cómo la pude plasmar y cómo validé esa ejecución. La fase T, construcción de instrumentos diagnósticos y encuestas y escala de estimación aplicando un pre-test y un post-test. Como le dije anteriormente, se aplicó una escala de estimación o un instrumento donde se aplicó, o valga la redundancia, donde se realizó un pre-test, un inicio de diagnóstico, se desarrolló una práctica y luego un post-test donde se pudo, en este caso, dar un resultado para lo que se hizo en ese proyecto. Luego la validación de los instrumentos por parte de los expertos. Debidamente, lógicamente que tenía que tener una validación de personas especialistas en el área donde pudieron avalar este proyecto. Y se tuvieron varios profesores allí que yo les mostré en las bases teóricas. Luego hubo un diagnóstico de la coordinación motora gruesa para el desarrollo de estos niños y jóvenes. En la fase número 4 se aplicó el pretest en 8 secciones de clase y luego un post-test, un resultado. Los análisis de resultados obtenidos y la presentación de conclusiones y recomendaciones que yo presenté para la Federación Venezolana y a su vez cuando yo estaba haciendo mi posgrado en este proyecto. Ok, la técnica de recolección de datos. ¿Cómo yo pude recoger datos para yo llegar a evidenciar lo que yo estaba mostrando? Una encuesta escrita, y lo explica cómo los niños, por medio del sistema braille o la técnica braille, pudieron ellos dar su respuesta a ellos personalmente. Cómo se sentían, si querían practicar ese deporte, si no lo querían o no, y cuál era su deficiencia visual, en qué grado era, si era muy limitante o era en grado 1, grado 2, grado 3. Aquí tenemos la escala de estimación, cómo evalué yo el pretest, el inicio, después el desarrollo y el cierre. Aquí ven a un niño que es deficiente visual, que en cualquier momento él va a perder la visión
¿Por qué? Porque tiene un problema a nivel del hipotálamo y a nivel cerebral. Y a su vez es sordo. O sea, aquí se evidencia que una persona sorda, una persona ciega o una persona sorda, valga la redundancia, no solamente puede tener una deficiencia visual, puede tener 2 o 3. Puede ser algo genético. Eso tiene que ver también mucho con la genética. Ok, ¿cómo validamos nosotros los instrumentos? Hay una técnica que se llama alfa de compás. La alfa de compás explica, por medio de una fórmula, explica cómo por medio de la técnica que yo trabajé, por el muestreo de las encuestas que yo realicé, se aplica un instrumento que viene siendo como algo así como una regla de física, donde eso es algo preciso y exacto, igual que en la matemática. Luego le pasaré esa parte del alfa de compás. Aquí pueden ver los expertos especializados en sordos, ciegos y en el área de taekwondo. Ok, aquí tenemos al maestro Suárez Carlos, profesor de educación física, egresado de la Universidad Experimental de Libertador y profesor internacional de la Ley Academia de Sordos. Profesor Carlos Pacheco, un experto en taekwondo, y a su vez Vander Lenin, que es el profesor encargado acá en Venezuela cuando llegó el primer deporte de ciegos, el primer deporte de deficientes visuales, cómo pudieron ellos mostrar los diferentes talentos en esta área deportiva y para diferentes áreas. Fue por medio del Goldwolf, que es el maestro Lenin Goldman. Él fue el que mostró acá en Venezuela, en esa área, lo que es el Goldwolf, y pudo buscar los diferentes talentos, por ejemplo, natación, fútbol, ajedrez, siendo personas ciegas o deficientes visuales. Eso quiere decir que el taekwondo no es limitante para estas personas con deficiencia visual o ciego. Ok, la confiabilidad de los instrumentos dio un resultado después del desarrollo que yo apliqué o después de la guía práctica de un 100%, un 0,83% en la magnitud. O sea que fue una muy alta confiabilidad. O sea que sí se puede aplicar la guía para poder desarrollarla a nivel Girugi. Podemos evidenciar que en el para taekwondo se clasifica deficientes visuales o ciegos P10, como se clasifican otras dificultades P20, P30, P40. En este caso, ok, como les había diciendo, que es una confiabilidad de los instrumentos, como les decía anteriormente, tuvo una muy alta confiabilidad en los resultados finales. O sea que eso quiere decir que en la parte de Girugi se puede adaptar esta práctica, ¿ok? Recuerden que esto no se ha aplicado en la parte de Girugi. El para taekwondo P10, que es deficientes visuales y ciegos, está en propuesta para competición para los próximos campeonatos a nivel internacional y nacionales e internacionales. El PUNCE, más no la Asociación Mundial de Sordos y de Ciegos, la Asociación Mundial de Ciegos y Deficientes Visuales no han aprobado la guía práctica del Girugi, porque ellos dicen que no ha llegado una guía exacta o nadie ha tenido la propuesta de que salga el Girugi, pues, o el combate para personas ciegas o deficientes visuales. Lo ven muy riesgoso. Entonces acá estamos presentando este proyecto, yo estoy presentando este proyecto de manera de que pueden ver que hay una alta confiabilidad, que sí se puede realizar esa guía práctica y por medio de eso podemos llegar a que se pueda aprobar la parte de Girugi, pues, en esta especialidad de ciegos y deficientes visuales. Ok, yo apliqué esta técnica de análisis de resultados que involucra la clasificación y la codificación, o sea, por medio de la parte cuantitativa. Yo apliqué este estudio
y se pudo llegar a una respuesta a la investigación. Las técnicas de análisis de resultados fue netamente cuantitativa porque yo apliqué una encuesta y los resultados dieron eso. Fue más cuántico en resultados de análisis que cualitativo. ¿Por qué? Porque hubo un buen resultado. Yo apliqué una escala de estimación, una escala de estimación donde se valoriza del 1 al 10 cómo fue el resultado de ello. Aquí pueden evidenciar que se aplicó en la guía posiciones de avance con las posturas, diferentes posturas, tiene que ver con la coordinación entre miembros inferiores y miembros superiores. Así se inició de esta manera. Ok, primero, el primer ítem que se trabajó fue adoptar la posición básica de combate en el inicio, en el pretest, en la primera evaluación. Fíjense que de 0 a 100%. Lógicamente que ellos estaban en el nivel abajo. Luego, después de desarrollar la guía, después que se aplicó la guía, el mismo ítem se aplicó, adopta posición básica de combate. Aquí pueden ver que de aquí tuvieron regular, bueno, pasaron a regular. ¿Ok? Aquí pueden ver un niño de la segunda etapa de educación, en el área de educación física, adoptando el taekwondo. Él es deficiente visual y a su vez es sordo. Ok, luego se aplicó un segundo ítem que fue ejecutar desplazamientos hacia adelante en la posición básica de combate. Un porcentaje tuvo un 70%, o sea, la mayoría, ¿no? Otro porcentaje tuvo un 12% y un porcentaje tuvo un 18% de efectividad. O sea que la mayoría tuvo el 70% de confiabilidad para el desarrollo de la posición básica de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás de combate. Luego, esto fue el inicio, fíjense que esto fue el inicio. Después del poste, que después del desarrollo de la guía, fíjense todo lo que logramos, lo que se logró. De un 100% se logró un 93% de la población de los niños que lograran la ejecución del desplazamiento. Y un 7% solamente no lo pudo lograr. O sea, esas personas que con ese 7% eran porque tenían 2 o 3 dificultades. Por ejemplo, muchos les faltaba un miembro y eran ciegos, eran sordos, no lo podían ejecutar de una misma manera, ¿no? Porque no tenían las mismas cualidades que otros. Aquí pueden ver un mostreo de unos niños realizando el punce número 1. Totalmente ciegos o deficientes visuales. Ok, luego al inicio también un ítem muy importante que fue ejecutar el movimiento de manteniendo la ubicación espacial cuando desplaza hacia adelante y hacia atrás. Eso quiere decir, eso fue el inicio, ¿ok? Eso quiere decir que la ejecución de desplazamiento del movimiento de su cuerpo en noción espacio y tiempo, o sea, en el lugar donde ellos se desenvolvían, en el lugar donde ellos estaban realizando la práctica. Pudieron ver que un 47% lo tuvo y un 47% no, y un 6% negativo. Luego, después de la ejecución de la práctica, hubo un 86% aprobado y un 14% no confiable. O sea, como le expliqué anteriormente, personas que tenían varias limitantes, no solamente que eran ciegos o sordos. Aquí pueden ver una niña que ella tenía un problema a nivel cerebral. O sea, no simplemente era deficiente visual, sino tenía un problema que tenía que ver con su sistema nervioso central. O sea, tenía problemas entre miembros y equilibrio de miembros inferiores y a su vez era deficiente visual. Ok, luego se evidenció en otro ítem muy importante, realizar golpes al frente con brazos a la altura del pecho. Al inicio se evidenció que un 53% era negativo y un
47% era positivo, o sea que sí podían lograr al inicio. Después de aplicar el desarrollo, pueden evidenciar que se dio un 93% positivo. Fíjense todo lo que cambió desde acá, se complementó al 93%, o sea que se logró el objetivo. Y un 7% no lo logró. Aquí lo pueden evidenciar. Aquí, esta rama que tiene aquí completa, hasta acá, una población de 10 niños eran totalmente ciegos. Los otros niños eran deficientes visuales que poco más tarde iban a perder la vista o con otros síndromes asociados a eso. Ok, luego tenemos otro ítem donde ejecuta movimiento con desplazamiento con patadas al sentido auditivo. ¿Ok? Al sentido auditivo. O sea, que aquí es importante explicar esta parte. ¿Por qué? Porque es importante que los entrenadores sepan que si llegan a tocar con algún niño así, el sistema auditivo se desarrolla para ellos súper más. ¿Por qué? Porque ellos están allí, vamos a decirle, totalmente nublados, no ven nada, no observan nada, pero están atentamente con el sistema auditivo. O sea, todo lo captan por el sistema auditivo. Entonces tenemos que con ellos desarrollar más que todo el tacto. ¿Cuáles son los sentidos que tenemos que desarrollar más? El tacto y el sistema auditivo. Ok. Ejecutar movimientos con desplazamiento de patadas después del desarrollo. Fíjense lo que logramos. De un 88% se logró un 93%. Subió el porcentaje de efectividad. Aquí pueden ver, pueden evidenciar. Ok. Como conclusiones y recomendaciones de este trabajo o de este proyecto y para todos en el mundo de para taekwondo, P10 de deficiencias visuales o ciego. Se visualizó a través del diagnóstico varias deficiencias de los movimientos coordinativos. Se observó el desarrollo de la coordinación motora gruesa y la aplicación de la guía, o sea que hubo buen resultado para el desarrollo de esa guía, o sea que sí se puede aplicar a nivel de Girugi, no solamente de Punce. Se evidenció la incorporación de los alumnos docentes en el deporte. Alumnos y docentes en el deporte, o sea que los docentes y las personas que estaban allegadas a ellos, a estos alumnos, se pudieron incorporar dentro de la práctica, o sea, familiarizarse con ellos. Eso es importante, que el padre, el representante de la familia, estén familiarizados con las personas con alguna deficiencia y comprometidas con ellos, porque si no, ellos no van a poder llegar. Ok, luego se aplicó un ITEX. Dice, percibe las diferentes texturas del suelo con los pies al desplazamiento. O sea, yo apliqué al inicio, fíjense acá, al inicio, una estrategia con diferentes texturas. Una estrategia con diferentes texturas en el suelo, donde como eran ciegos totalmente, ese grupo de ciegos y deficiente visual, ellos sentían texturas corrugadas, texturas lisas. Entonces yo les decía, por ejemplo, posición atsogi, posición corta, ¿ok? En posición avanzando hacia adelante, aremake, ¿ok? Avanzaban aremake en las texturas lisas. Y cuando lleguemos a las texturas corrugadas, vamos a realizar pateo de bichagi. Entonces ellos sabían que en las texturas lisas hacían atsogi y aremake, y en las texturas corrugadas hacían bichagi. ¿Ok? Entonces de esa manera, por medio del sistema del tacto y la textura, lo que sentimos, porque ellos se les desarrollan mucho los sentidos. Entonces hay que estar tocándolos mucho, hay que estar hablándole mucho para que ellos puedan interpretar o acatar lo que queremos expresar.
Fíjese que de un 76% positivo pasamos a un 93%. La población prácticamente logró el objetivo, o lo logró. Fíjense, aquí tenemos un niño que tiene problemas motores. Eso también viene del sistema nervioso. Él es ciego totalmente y a su vez usa férulas para mantener su equilibrio. Este niño, mire todo lo que mejoró. De un 24 mejoró a un 93%. Él no se podía sostener solo y él pudo sostenerse. Allí donde están, fíjense que ahí está la cartulina corrugada donde él podía sentir lo que él estaba experimentando en ese momento. Ok, yo como especialista en el área, y ya que estoy abordando el tema, recomiendo para poder captar talento o poder captar talento en cuanto a las deficiencias visuales o sordo o ciego, no solamente en ciego o sordo, hay otras muchas deficiencias que a veces no le prestamos atención, y más que son los profesores de educación física, que son la base para que el deporte salga a pie y para captar talento. Los docentes de educación física deben incorporar los elementos del taekwondo en las instituciones por medio de las necesidades especiales. Yo recomiendo, ya que el taekwondo es una guía práctica donde puede mejorar la coordinación motora gruesa de estos niños. Fíjense que a la muestra es un botón, pues ahí está la evidencia de lo que se pudo mostrar en este proyecto. Luego, recomiendo también incluir un diseño curricular en el área de educación física en la fase de pasantía en los institutos especiales educativos. ¿Qué quiere decir con eso? Yo pienso que deberíamos de tener un penso de estudio donde se puede incorporar como una cátedra o una materia más en el área de educación física o simplemente en el área deportivo, en la especialidad de educación especial en educación física, porque mucho se ve que incluyen a los niños especiales con las personas que no tienen ninguna discapacidad, y no debería ser, o simplemente que en los colegios con necesidades especiales no le dan educación física, simplemente la parte teórica y listo. Entonces, los niños los niños con necesidades especiales deberían de tener sus clases de educación física. Porque también abordamos la guía práctica para sordos. Aquí les dejo una reflexión de mostreo para ellos, pues, y para todos nosotros. Dice así: la vida no importa quiénes somos, sino alguien que nos aprecie por lo que somos, nos acepten y nos amen incondicionalmente a pesar de nuestras limitaciones, porque no solo se fracasa cuando se deja de intentar. Eso quiere decir que podemos intentar, si lo intentamos nosotros, si lo intentan ellos, o sea, imagínense si nosotros llegamos lejos, imagínense ellos que tienen alguna limitante y lo hacen hasta mejor que uno. Entonces nosotros mismos no podemos limitarnos a ningún objetivo que podamos cruzar. Entonces, bueno, los invito a que toquen un poco más estos temas y reflexionen sobre eso si tienen a alguien en para taekwondo o tienen a alguien en casa que tenga que ver con las diferentes deficiencias visuales. Muchísimas gracias y bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa, cualquier pregunta, bueno, vamos a tener una rueda de preguntas y bueno, me la hacen saber y bueno, estaremos ahí en sintonía. Muchísimas gracias.